Seguimos con nuestro estudio de la Iglesia Católica Romana y el ecumenismo. Y estamos ahora en pleno estudio del Concilio Vaticano II. Ya vimos cosas introductorias, vimos ese escenario mundial en el que se dio el concilio, eh, vimos el desafío de la Iglesia Católica Romana por la cual el concilio se convocó y los propósitos del concilio. Y vimos que entre esos propósitos el tema ecuménico estaba entre los principales. Eh, bueno, hoy vamos a ver otros asuntos. Los papas del concilio. Resulta que hubo dos papas en el concilio, eh, Juan XXIII y Pablo VI. Bueno, lo peor que le pudo haber pasado al concilio fue la muerte de su diseñador, el Papa Juan XXIII. Esto sucedió en junio de 1963, en pleno concilio. Se había terminado la primera serie de sesiones del concilio y en el receso, entre la primera y la segunda, murió Juan XXIII. Hubo temores de que su sucesor, Pablo VI, suspendiera indefinidamente el concilio, porque la personalidad y los intereses de este nuevo papa no eran los mismos que los de su antecesor. Sin embargo, Pablo VI fue diplomático y político y muy sabiamente decidió continuar con el concilio, aunque ya no fue igual, ya no fue lo mismo. Los propósitos originales cambiaron en cierto modo. Y aquí cito un comentario del famoso Javier Gonzaga, que escribe sobre concilios, un comentario de él. Sin embargo, dice él, aquella única renovación que se prometían muchos y a la cual prestó Juan XXIII todo su entusiasmo y autoridad, dejó lugar a una actitud más cautelosa, más conservadora, en suma, más típicamente romana. Y de esta manera, un concilio que prometía llevar a cabo una profunda renovación interna del catolicismo romano se ha convertido en un parlamento que busca la vía media del compromiso y la dilación. Bueno, un comentario fuerte y duro. De manera que en términos del acercamiento católico al movimiento protestante ecuménico, Pablo VI se distanció de lo que Juan XXIII había logrado. Las expectativas que se habían levantado entre los protestantes y los ortodoxos se fueron desvaneciendo. Sin embargo, sí hubo algunas cosas, después de todo, a pesar de todo, y en medio de todo eso, hubo algunas señales de acercamiento y algunas declaraciones oficiales que veremos inmediatamente. El ecumenismo en los documentos oficiales del concilio. Hay tres documentos. Hay algo en la Constitución sobre la Iglesia, la famosa Lumen Gentium, hay algo ahí. Hay algo en una declaración que se llama Declaración sobre las Religiones No Cristianas, otro documento. Y hay un tercer documento, el más específico, que es Decreto sobre el Ecumenismo. Estos tres documentos aquí son los que se relacionan más directamente con el tema ecuménico. Pero el más específico y el que más impacto ha tenido es el último, el que se llama Decreto sobre el Ecumenismo. Bueno, interesante, el nombre original de ese documento era Principios sobre el Ecumenismo Católico. Eh, es muy, muy católico. Pero se cambió después y se llamó Principios Católicos sobre el Ecumenismo. Eso ya hace una diferencia en el enfoque. En este documento es en donde por primera vez se les da el nombre de hermanos separados a los protestantes y a los ortodoxos. Cambió de la terminología violenta del pasado, de herejes a hermanos separados. Bueno, a pesar de esta apertura, la Iglesia Católica Romana sigue considerándose a sí misma como el centro y lugar donde deben converger todos para encontrar la verdadera unidad. Se afirma que la verdadera iglesia subsiste en la Iglesia Católica Romana. Aquí voy a leer un parrafito de ese documento que hemos mencionado.
Por consiguiente, dice, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la iglesia. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en su cuerpo y en una vida nueva y que se manifiestan en la Sagrada Escritura y la tradición en la venerable iglesia, solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Pues aunque la Iglesia Católica posea toda la verdad revelada de Dios y todos los medios de gracia, sin embargo, sus miembros no la viven consecuentemente con todo el fervor. Bueno, más claro, no canta un gallo, como dice el dicho. La apertura de la Iglesia Católica hacia los otros es una apertura para que regresen al seno de la Iglesia, porque solo ahí es que está la unidad. Este documento oficial confirma y ratifica la postura de la Iglesia, que aunque hay elementos valiosos entre los hermanos separados, solamente en la Iglesia Católica Romana se encuentra la verdadera unidad. Bueno, esto sigue siendo la postura oficial de la Iglesia Católica, aún hoy, tantos años después del concilio. Bueno, otro dato interesante es que hubo observadores no católicos en el Concilio Vaticano II, bastantes, y cambió, depende de la época, cambió desde unos pocos al principio a varios centenares al final. Hubo un observador protestante latinoamericano, José Míguez Bonino, les cuento, famoso teólogo sudamericano argentino. Estuvo presente como observador en el Concilio Vaticano II. Incluso hubo teólogos protestantes que dieron conferencias alternativas. Eh, Uno de ellos fue Oscar Cullmann, el famoso teólogo suizo, el del ya y todavía no del reino. Él dio conferencias en el Concilio Vaticano II. Bueno, ¿qué acciones concretas hubo como resultado del concilio? Bueno, una acción sucedió poco después de finalizar el concilio, que fue la reconciliación entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla en diciembre de 1965, cuando estaba terminando el concilio. Luego se crearon secretariados, oficinas oficiales, para promover la unidad. Uno que ya había sido fundado por Juan XXIII, y el secretariado para promover la unidad y un secretariado para con el fin de establecer relaciones. Estos dos secretariados autorizan una especie de ecumenismo extra cristiano, y fue el Papa Pablo VI quien lo estableció, el segundo de ellos. Bueno, ahí dejamos la descripción del concilio. Da para mucho, pero aquí solo los pico con algunas ideas.